Hoy concluimos esta serie de sermones que le hemos llamado la dinamita de Dios o el evangelio explosivo de Dios, ¿verdad? Hemos estado hablando hoy en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Espero que usted se haya aprendido este versículo. Llevamos como 7 domingos predicando el poder explosivo. La palabra ahí, poder de Dios, significa dinamita. Es dinamita la palabra que se usa en el griego y significa algo que explota, algo que hace un impacto tremendo en la vida de un ser humano. Hace unos meses atrás recibí una llamada por teléfono de nuestros hermanos en la convención, nuestra convención estatal, la Convención Bautista de la Florida, y me dijeron: pastor, le tenemos unas entradas para ir a ver un juego de los Marlins, de los Miami Marlins. Y yo dije: ah, qué bueno. Entonces me dijeron: mire, tenemos entradas suficientes para usted y otros pastores de la iglesia y para su familia. Queremos que usted vayan ahí y tenga un buen tiempo viendo el juego de los Marlins, ¿verdad? Está perfecto. So, hablé con los pastores de nuestra iglesia y nos fuimos a ver el juego de los Marlins, de los Miami Marlins en el Estadio Nuevo con nuestras familias. Al lado mío había un pastor de la iglesia nuestra, que no voy a mencionar su nombre, pero él es de Chile y está pastoreando Turning Point en la pequeña Habana. No voy a mencionar su nombre, ¿ok? Yo me di cuenta que cuando el juego ya llevaba un tiempo, él como que no estaba en la cosa. Todo el mundo estaba en el juego, pasando buen tiempo y todo. Yo le pregunto: oye, ¿qué te pasa? Me dice: tengo que confesarte algo. Le digo: dime. Yo este juego no lo entiendo nada. Le dije: ¿pero cómo? Dice: yo nunca he venido a un juego de béisbol. Yo lo único que he visto toda mi vida es fútbol. Yo no tengo ni la más mínima idea qué hace aquel parado allí, qué hace el otro parado allá, y por qué este corre para acá, y qué cosa es. Y, ay, mi madre. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que en el medio del juego alguien vino y dio un home run y todo el mundo se paró entusiasmado a celebrar, y él se paró y gritó: ¡gol! Entonces todo el mundo al lado de él se quedó así como: ¿y este quién es? ¿No? Él estaba ahí en el estadio, él estaba pasando un muy buen tiempo con nosotros, pero él no entendía absolutamente nada del juego. En la iglesia hay mucha gente así. Hay mucha gente en el estadio, hay mucha gente viendo el juego, pero hay mucha gente que no tiene idea de lo que está pasando. Y hoy queremos concluir esta serie de sermones hablándote de algo muy importante que necesitamos entender. Hay mucha gente que ha escuchado acerca del evangelio. Hay mucha gente incluso que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Hay mucha gente que lleva muchos años en la iglesia. Pero hay mucha gente que no tiene ni la más mínima idea qué cosa es la gracia de Dios. Y hoy vamos a hablar del evangelio y de la gracia de Dios. El regalo, la palabra gracia significa un regalo hecho por Dios. Dice en Hechos capítulo 20: pero en ninguna cosa hago caso, está hablando el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio es la gracia de Dios, es el regalo de Dios. Si usted no ha entendido la gracia de Dios, usted no ha entendido el evangelio, usted está viendo el juego, pero usted no tiene idea de lo que está sucediendo. Así que es muy importante que nosotros como cristianos entendamos claramente qué cosa es y cómo funciona, cómo trabaja la gracia de Dios y qué debe producir esa gracia en cada uno de nosotros. Primero, usted debe saber que no importa lo bueno que eres, no mereces la gracia de Dios. Llevo más de 40 años en una iglesia. Nací en una iglesia, no me acuerdo, pero dice que nací ahí. Yo le puedo decir todo lo que sucede en una iglesia. Le puedo contar historias de la iglesia. He estudiado
la Biblia por los últimos 40 años. He leído muchísimos libros acerca del cristianismo, religión, teología, doctrina, lo que usted quiera. Pero nada de eso me hace suficiente para recibir la gracia de Dios. No importa lo bueno que seamos, no importa lo bien que nos comportemos, no importa los buenos padres, esposos, vecinos, ciudadanos, trabajadores, lo que sea, lo bueno que seamos, que nos podemos parar un día y decir, yo me merezco la gracia de Dios. Ninguno de nosotros, no importa cuántos años usted lleve sentado en una iglesia, no importa cuántos años usted lleve estudiando la Biblia, no importa cuántos años usted lleve sirviendo, portándose bien, haciendo bien o lo que sea, ninguno de nosotros somos merecedores de la gracia de Dios. Y les digo esto porque hay veces que eso se nos olvida. Hay veces que nos levantamos con el espíritu de que hoy me merezco que Dios me bendiga. Yo me merezco que Dios me bendiga hoy. Yo merezco que Dios me dé, sobre todo cuando vivimos en una nación donde todo el mundo se cree que tiene derechos. Y todo el mundo reclama sus derechos. Y tristemente hay muchos cristianos que miran a Dios buscando por sus derechos, entre comillas. Y ninguno de nosotros tenemos ningún tipo de derecho delante de Dios. Si Dios hoy cortara toda su bendición, si Dios hoy nos dejara de proveer, de proteger, de dar su gracia y su misericordia, si Dios hoy terminara todas esas bendiciones, aún sigue siendo Dios. Dios no es Dios por lo que te da, Dios es Dios por quien Él es. Y uno de los errores que tiene mucha gente es que busca a Dios o adora a Dios por lo que Dios da, no por quien Él es. Por eso es importante entender que Dios a veces da, a veces no, pero sigue siendo Dios. Qué importante saber que ninguno de nosotros, cuando abrimos los ojos y cuando Dios nos permite abrir los ojos en la mañana, ninguno de nosotros merecemos esa gracia de Dios. Dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos, no es un pedazo de la población, todos pecaron y están arrancados, destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia. La gracia de Dios es gratuita mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Para manifestar su justicia en este tiempo a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, y aquí está la pregunta clave, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde está la jactancia? Ninguno de nosotros puede jamás compararse al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Cuando usted ve a personas que quieren ganarse su salvación por su comportamiento o por sus obras, eso se llama jactancia, arrogancia, por no decirle desconocimiento. Ninguno de nosotros, no importa lo bueno que hagamos, no importa lo fieles que hayamos sido, no importa qué bien nos hemos comportado, no importa cuánto la gente nos aplauda, no importa, ninguno de nosotros merece la gracia de Dios, ni jamás lo vamos a merecer. El sacrificio de Cristo en la cruz, ninguno de nosotros lo merece. Lo segundo importante que debemos saber es que no importa lo malo que eres, la gracia siempre está disponible para ti. No hay pecado que me pueda separar del amor de Dios. Hay una excepción, pero de eso hablaríamos otro domingo. Pero no hay nada lo suficientemente malo que hayamos hecho, no hay nada lo suficientemente equivocado que hayamos hecho, que no permita que cuando lleguemos a su presencia, cuando conversamos con Él, cuando buscamos su rostro, sus manos no se abran y su gracia nos reciba.
La gracia de Dios siempre está disponible para cualquier pecador. La gracia de Dios siempre está dispuesta a perdonar, a restaurar, a levantar a cualquier pecador. Jesús está en la cruz. Y al lado de Jesús están el ejemplo de los dos seres humanos que existen en este mundo. No es por coincidencia que al lado de la cruz estuvieran dos ladrones en símbolo de que todos hemos pecado y todos merecemos la muerte. Pero también está el símbolo del que rechaza a Cristo Jesús y el que lo recibe. Jesús le responde a aquel hombre que reconoce que Jesús es Dios. Jesús le dijo ahí en el versículo 43 de Lucas 23, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué precioso saber que la restauración es inmediata. Que la salvación es inmediata. No sabemos cuánta Biblia conocía este ladrón. No sabemos cuántas veces fue a la iglesia. No sabemos cuántas clases de escuela dominical recibió. No sabemos absolutamente nada de su pasado. Sí sabemos que merecía morir en la cruz. Que su vida aparentemente no era un ejemplo de honestidad. Sin embargo, Jesús en ningún momento le pide una lista de sus pecados. En ningún momento le pide que narre todas sus traquimañas que había hecho, cuántas cosas había robado, si había asesinado a alguien. El mero reconocimiento de que Cristo era el Dios y Salvador. Y el suplicarle a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa simple confesión, como hablamos el domingo pasado, abrió las puertas preciosas de la gracia de Dios y le dio la promesa inmediata, hoy. No dentro de muchos años, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Qué precioso saber que la salvación de Cristo Jesús es hoy. Yo no tengo vida eterna dentro de muchos años, yo tengo vida eterna hoy. Y como cristianos tenemos que aprender a vivir la vida eterna desde hoy, a gozárnosla desde hoy. Desde hoy nos sacamos el premio mayor. Lucas capítulo 21 es uno de los pasajes o de los capítulos más tremendos que hay en la palabra de Dios. Cristo ha muerto. Cristo muere en la cruz y ha sido puesto en la tumba. Y sus discípulos están desconcertados. A tal punto que Pedro se levanta frente a todos los gestos y le dice, me voy a pescar. Muchos creen que en esa expresión me voy a pescar es como me voy a olvidar de lo que ha pasado en los últimos 3 años, voy a regresar a hacer lo que siempre había hecho, voy a regresar y voy a olvidar lo que pasó. Se murió, lo enterraron, desapareció como todos los demás, así que me voy a pescar y ya voy a pasar la página, voy a empezar de nuevo. Esto no funcionó como yo pensé en algún momento que podría funcionar. Se montan a la barca y empiezan a pescar, pero no sucede nada. De pronto alguien les grita desde la orilla, ¿han pescado algo? ¿Tienen algún pescado? Ellos le dicen que no. Este hombre les dice, tiren las redes otra vez. Dice la palabra de Dios que estaban como a 100 yardas, unos 300 metros de la costa. Y sin aparentemente ninguna cuestión, volvieron a tirar y dice la palabra de Dios que cogieron 153 peces grandes. Y Juan se vira para donde está Pedro y le dice, Pedro, es el Señor. Dice la palabra de Dios que Pedro se quitó su ropa y no esperó a que la barca llegara a la orilla. Pedro se lanza y cuando llega Jesús tenía hecho un barbecue que era una maravilla. ¿Usted se imagina lo que es probar un pescado hecho a la brasa por Jesús? ¡Oh! ¡Qué fish on the grill o whatever it is! Yo le garantizo que aquello estaba
de chachipiruli, como dirían. ¿Eh? Pedro lo acaba de traicionar en la cruz. Pedro lo acaba de abandonar en la cruz. Pedro acaba de decirle a mucha gente, yo no lo conozco. Pedro acaba de jurar, yo no sé quién es el hombre. Y Jesús le mira el rostro y en vez de decirle, Pedro, ¿por qué me abandonaste? Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Si yo hubiera tenido un remote control en ese momento, es una de esas cosas que controla un televisor, lo hubiera puesto en pausa y le un momento. Oh, párame ahí. ¿Cómo que si me amas? No, si lo que tenía era que regañarlo. Lo que tenía era que sacarle una lista completa de todo lo que te ha hecho, cómo te abandonó, cómo renegó de ti, cómo juró que no te conocía, cómo salió corriendo. ¿Cómo que si me... ¿Qué clase de pregunta es esa, Jesús? Y no solamente se la hace una vez, se la hace 3 veces. Pedro, ¿me amas? Dice la palabra de Dios que la 3ª vez Pedro se entristeció porque le recordó las 3 veces que había traicionado a su maestro y le dijo, Señor, tú que lo sabes todo, tú que conoces lo más profundo del corazón, tú sabes que te amo. A Jesucristo no le interesa tu pasado, a Jesucristo le interesa solamente una cosa, lo amas. Eso es la gracia de Dios. Eso se llama gracia de Dios. A Jesucristo, sí, Él lidia con nuestro pecado, sí, Él quiere que confrontemos nuestro pecado, sí, Él quiere que nos arrepintamos en nuestro pecado, sí, Él quiere que entendamos que tenemos que alejarnos del pecado, pero lo que más le interesa a Jesús saber que si somos capaces de ponerlo a Él en primer lugar, nos vamos a separar de todas esas cosas por su gracia. Cuando usted logra entender la forma en que Cristo te ama, cuando usted logra entender la forma en que Cristo muere en la cruz, el amor hacia Él es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos. No es acerca de los demás. Hoy en día la gente viene y se queda en las iglesias por si me gusta esto o me gusta lo otro. O si tienes un ministerio de tal o si tienes un ministerio de lo otro. O si tienes las lucecitas o la música o el ministerio de acá o el ministerio del lado allá. O si tu edificio luce así o si estás en la onda o no. En esta iglesia estamos buscando gente que ame a Jesucristo. Si no le gustan los demás, lo lamentamos. Aquí no estamos para complacer a nadie. Aquí estamos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la pregunta es, ¿tú amas a Cristo? La pregunta es, ¿tú amas a Jesucristo? Esa es la respuesta que tenemos que dar. ¿Y usted sabe por qué? Porque Jesús sabía lo que a Pedro le tocaba después. Jesús sabía lo que iba a suceder en la vida de Pedro unos meses después, unos años después. Y sabía Jesús que la única forma que Pedro podía sobrepasar todo aquello, la única forma que era capaz de pararse frente a todos aquellos jueces y decirle, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La única forma que se iba a enfrentar a predicar el Evangelio era si estaba seguro que lo amaba. Y Jesús sabía que era la seguridad que el apóstol Pedro necesitaba. Pedro, no va a ser por el dinero que vas a hacer. Pedro, no vas a hacer por la buena vida que vas a tener. Pedro, no vas a seguir adelante por los reconocimientos que vas a tener. Pedro, es más, te van a matar en una cruz. Pero lo único que te va a hacer pasar por eso con gozo y satisfacción y bendición es si me amas. No importa lo malo que has hecho. No importa cuántos errores has cometido. Lo que más importa es el amor que tienes por Cristo Jesús. Y no le estoy quitando importancia al pecado, ¿no? Pero mi querido hermano, los que entienden la gracia de Dios, entienden que el Señor puede restaurar, levantar, usar a cualquier ser humano que sea capaz de amar a Cristo sobre todas las cosas. Así que cuidado con el que está al lado suyo, ¿eh? Porque a veces nosotros creemos que Dios no puede usar a este o a aquel. Ah, no, este es demasiado pecador. Este está demasiado lejos. No. Cuidado porque Dios, en su inmensa misericordia y gracia, puede usar a cualquier persona. Como diría alguien que escuché, Dios utilizó un burro para hablar, así que puede usar quien sea. Lo tercero importante de saber
es que la gracia de Dios nos quita el miedo y nos da seguridad. Gracias porque usted nunca ha ido a la feria y ha jugado el jueguito ese que es como una caja que tiene muchos huecos. Y de pronto empieza a salir un animalito y usted le da un martillo y usted tiene que darle en la cabeza cada vez que el animalito sale. Yo tengo uno de esos con la cara de algunos miembros de la iglesia. No, es una broma. Es una broma. Pero mucha gente cree que Dios está así. Mucha gente cree que Dios tiene un martillo esperando que nos equivoquemos para ¡pum! Y se equivocó otra vez, ¡pum! Y se equivocó otra vez, y ¡pum! Y gracias a Dios que para satisfacer a Dios, para complacer a Dios, dice la palabra de Dios que lo único que necesito es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no estoy en el temor. Si me equivoco, si cometo un error, si no cumplo todos los reglamentos, Dios me va a castigar. No. Qué bueno saber que no depende de quién yo soy, depende de Él. Qué bueno saber que no es la rigurosidad de una relación bajo el temor y el miedo, sino una relación bajo el amor, la gracia y la misericordia. Porque este que está aquí no puede llenar todos los requisitos. Porque no tengo todos los requisitos, porque no tengo todas las condiciones. Por eso necesito a Cristo Jesús. Por eso cuando te digo que soy cristiano, en ningún momento te estoy diciendo yo soy perfecto. Lo que te estoy diciendo es yo me amarré a un Salvador que me ha provisto por todas las cosas. Estoy amarrado a un Salvador, que es el único que me puede proveer por lo que necesito. Qué bueno saber que mi relación con mi Padre es de padre a hijo. De tener la seguridad que a la vez que soy hijo de Él, nadie me arrebatará de su mano. La gracia me da seguridad. Dice ahí en Romanos 8, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Papito. Esa es la expresión. No nos ha dado un espíritu de esclavitud, de miedo. Dios no quiere que tú que estés en la vida cristiana con el temor de que pierdo esto, pierdo lo otro, pierdo los demás. No, porque eso significa que tú tendrías la capacidad de poder mantener o sostener tu salvación. Y tu salvación está garantizada por su gracia y su misericordia, porque ningún ser humano se merece la salvación. Es así. Qué tranquilidad, qué seguridad. No importa dónde vaya, ahí estará mi Padre. No importa por dónde pase, ahí estarás tú. No importa dónde estés. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. No es que vamos a ser. No es que un día llegaremos, sino que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios me ha hecho, no solamente me ha adoptado, no solamente me ha recibido como hijo, sino que me ha hecho herederos de su gloria. Y porque usted puede tener un hijo, pero no dejarle un centavo, ¿eh? Usted puede adoptar cuantos hijos usted quiera, pero no dejarle un centavo. No, Él no solamente me adoptó, no solamente me dio la potestad de ser llamado sus hijos, sino que me ha dado el beneficio de ser su hijo. Me ha dado los beneficios, su herencia, y no solamente su herencia, sino que soy coheredero con Cristo. ¡Qué bendición, hermano! Esa gracia me da seguridad, porque no es lo que yo soy o lo que dejo de ser. No es lo bueno que puedo ser y si no soy bueno, entonces no. O lo malo que llego a hacer, porque si cometo un error, entonces me caí. No. ¿Usted sabe por qué? Porque eso pone el centro en mí. Eso pone el centro en quien yo soy, en cómo yo me comporto. Me sostengo por su gracia, por su misericordia, por su amor. Esto lo he repetido muchas veces, pero creo que es importante. Hay mucha gente que ora de la siguiente manera: Señor, muéstrame tu voluntad para mi vida. Dios no tiene voluntad para tu vida, mi querido hermano. Cuando usted ora así, usted es el centro de la oración. Muéstrame tu voluntad para mi vida. Yo soy aquí el importante, así que mira a ver lo que tú estás diseñando ahí para mí. No. La forma de orar es: Señor, muéstrame tu voluntad.
Y entonces yo tomo mi vida y la transformo, la cambio, la adapto para que esté en el medio de tu voluntad. Porque es acerca de quien tú eres. No es acerca de mí. No es acerca, déjame ver qué se me ocurre para ver en qué puedo usar a Dios para que Dios, bueno, vamos a ver si te dignas a ser parte de lo que yo estoy planeando. No. El que es Dios es Él. O sea, el que hay que preguntarle, Señor, ¿qué estás tú haciendo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué estás haciendo? Y dime cómo puedo adaptar mi vida a lo que tú estás haciendo. Déjame hablarte de 4 cosas que debería provocar la gracia de Dios en nosotros. Cuando uno entiende el juego, usted sabe lo que pasa, que muchos de nosotros cuando llegamos a este país, por ejemplo, y vemos por primera vez un juego de fútbol americano, no tenemos ni la más mínima idea de lo que está sucediendo. Entonces usted se pone ahí frente al televisor y usted ve unos tipos que pesan 350 libras, 6 pies, 6 pulgadas, 0.25 promedio de grasa en el cuerpo, y de pronto vienen allí y ¡bángata! Y ¡bángata! Y de pronto hay uno que tira una banderita amarilla. Y se arman y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver? Y andan con una bola que no es bola. Porque no es bola, ese es así, parece un pan de medianoche. Entonces usted no entiende nada. Y usted se para ahí, pero usted no entiende. Usted que la gente grita, pero usted no entiende nada. Pero usted empieza a entender el juego. Y usted empieza a entender lo que son las 10 yardas que tienen que lograr. Usted entiende quién es el quarterback. Usted entiende quién es el linebacker. Usted entiende quién es el running backer. Usted entiende lo que es el touchdown. Usted entiende lo que es el field goal. Entonces usted va entendiendo. Entonces usted se va emocionando con el juego. Porque usted sabe dónde está el juego. Usted sabe cómo ganar. Y así sucede con cualquier otro juego. Y usted se va emocionando. Así mismo sucede con la gracia de Dios. Cuando usted entiende la gracia de Dios, cuando usted entiende el juego, entonces usted se emociona con el juego. Y entonces esa emoción produce en usted, primero, una actitud de agradecimiento. Fíjate que no le estoy diciendo agradecido. No, porque usted le pregunta a cualquier persona y dice, sí, yo estoy muy agradecido a Dios. Sí, pero el problema no es el agradecimiento, el problema es la actitud. Es la demostración de que estoy agradecido. Es la demostración de que estoy entendiendo la gracia de Dios. El asunto no es, como prediqué eso unos domingos atrás, el asunto no es serlo, el asunto es parecerlo. Sí, tenemos que serlo, pero tenemos que parecerlo también. Dice ahí en Hechos capítulo 12, versículo 28. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Todos los verbos que aparecen ahí significan hacer algo, demostrar algo, mostrar. Es una actitud. Es lo que usted muestra. Usted muestra el deseo de agradar a Dios. Usted muestra el deseo de servir a los demás. Usted sirve a los demás. Usted tiene reverencia para con Dios. Usted tiene respeto para con Dios. Usted tiene cuenta con Dios. A mí me cuesta mucho trabajo. Y yo sé, esta conversación la hemos tenido muchas veces, que cada uno tiene su personalidad, cada uno expresa como usted entiende. Yo me imagino que hay algunos de ustedes que sentados ahí con esa cara por dentro deben tener un regocijo tremendo, pero es muy difícil de ver. Es muy difícil de ver el regocijo suyo cuando usted está sentado así, tiene una cara de 820. Es difícil, claro, yo me imagino que Dios debe estar mirando su corazón y Dios dirá, este se está muriendo de la risa ahora mismo, ¿no? Pero yo no lo veo. Y si yo no lo veo, el compañero suyo de trabajo tampoco lo ve. Y su vecino tampoco. Y su familiar tampoco. Y el que está al lado suyo tampoco lo ve. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar. ¿Entiende? Porque cuando usted canta, ya tengo libertad. Yo soy hijo de Dios. Pero usted lo canta así como que, ahora estoy en la cárcel, ya no soy hijo. Parece que está cantando completamente lo contrario. Porque no hay una actitud de agradecimiento. Cuando no hay una actitud de expresión. Nuestra vida debe ser una expresión con sus personalidades. Yo entiendo.
Hay algunos que son más expresivos, otros que menos, pero en su personalidad usted tiene que expresar, usted tiene que vivir. La gente tiene que saber que usted ha entendido la gracia de Dios. La gente tiene que decir, yo no sé bien, pero tiene algo diferente. Es importante una actitud de agradecimiento. Señor, yo no soy nada, yo no te merezco. Por eso yo entrego toda mi vida a ti. Por eso yo estoy a tu disposición. Por eso yo estoy dispuesto a que tú me cambies, me transformes. Haz lo que sea necesario para conmigo. Lo segundo que debe mostrar cuando entendemos la gracia de Dios es la fidelidad. Mi querido hermano, cada vez que fallamos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que le estamos diciendo es: tu gracia no ha sido suficiente. Tu gracia, la bendición que tú me has dado, lo que tú has hecho por mí, lo que tú me entregaste a mí, lo que tú me has dado, Señor, no es suficiente. El apóstol Pablo, cuando yo te hablo del apóstol Pablo, te estoy hablando del hombre que más escribió en la palabra de Dios, el hombre que mejor interpretó la doctrina de Jesucristo, el hombre que más iglesias fundó en el primer siglo, el hombre que ha impactado de forma extraordinaria la historia del cristianismo. O sea, te estoy hablando de el quarterback de tu equipo, el cuarto bate de tu equipo, el número 10 de tu equipo. Te estoy hablando del mero, ¿eh? Dice que tenía un problema el apóstol Pablo. Nadie sabe si era un problema de enfermedad, nadie sabe si era la suegra, nadie sabe. El problema serio que tenía el apóstol Pablo, nadie sabe. Todo el mundo especula de que le faltaba la vista, de que era la esposa, de que no sé cuántas cosas, pero realmente nadie sabe exactamente cuál era el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Nadie sabe a plenitud qué cosa era. Podía ser cualquier cosa. Dice Pablo: te he suplicado 3 veces que quites esto de mí. Y la respuesta de Dios es extraordinaria: que te alcance mi gracia. Que te sea suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el apóstol Pablo: por eso he aprendido a gloriarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Para que tu gracia sea suficiente. El apóstol Pablo no solamente necesitaba saber de la gracia de Dios para ser fiel en el medio de las dificultades, en el medio de los problemas. Y yo sí le puedo garantizar algo: el aguijón de la carne del apóstol Pablo era algo serio. No era un problemita ahí de que se me rompió el aire acondicionado. ¿Ah? O no tengo el dinero para comprarme el jamón de Borja, sino tiene que ser de Publix. No eran estos problemitas del primer mundo, como dice mi esposa. No, eran problemas serios los del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nos enseña de que a Dios se le es fiel simplemente pensando en la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es suficiente para responderle, para sacrificarme, para entregarme, para servirle, para mostrar su amor, su gracia, su misericordia, su fidelidad. Y mi querido hermano, como te decía ahorita, hay cosas que debemos esperar que Dios se manifieste para ver dónde Dios está trabajando. Señor, muéstrame dónde estás haciendo para yo poner mi vida ahí. Pero hay cosas que no, mi querido hermano. Hay cosas que no. Dios nos ha llamado a la fidelidad en su iglesia. Dios nos ha llamado a la fidelidad a nuestra esposa. Dios nos ha llamado a la fidelidad en decir la verdad. Dios nos ha llamado a la fidelidad en el evangelismo. Dios nos ha llamado en la fidelidad al discipulado. Dios nos ha llamado en la fidelidad al servicio. Dios nos ha llamado en la fidelidad a la mayordomía. Eso no tiene que preguntárselo a Dios. Usted no tiene que preguntarle a Dios: Señor, ¿usted cree que debo amar a mi vecino? No, eso no es una oración. La oración es: Señor, ayúdame a amar a mi vecino. Señor, ¿tú crees que le debo predicar el evangelio a mi compañero de trabajo? No. Señor, ¿cómo puedo predicarle el evangelio a mi compañero de trabajo? Señor, ¿tú crees que yo debo diezmar? Ayúdame a diezmar y ofrendar. No, esa no es la oración. La oración es: Señor, gracias porque puedo diezmar o ofrendar. Porque sabemos las cosas que Dios nos ha mandado a hacer.
Y lo hacemos no porque soy bueno, no porque lo bueno correcto hacer. Lo hago en respuesta a su gracia y a su misericordia. Mi querido hermano. Qué hermoso saber eso. Dice Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué bueno saber, este mundo se ha pasado toda su historia tratando de tener paz. Usted pone la televisión y los israelitas están conversando con los palestinos para tener paz, los americanos con los iraníes para tener paz, los rusos con los no sé cuántos para tener paz, los yemenitas con los no sé qué del otro lado para tener paz. Se pasan la vida hablando de tener paz. Pero nosotros tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y esa es la gracia de Dios. Estamos bien. Me fascina aquel himno antiguo. Señor, estoy bien con mi Dios. No importa lo que suceda. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy en paz y debemos mantenernos firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer, mi querido hermano. No por lo que te hizo el hermano, no por lo que te hizo la iglesia, no porque la iglesia no tiene el bombillito que me gusta o porque no tiene aquello. No me mantengo fiel porque el banco está cómodo o porque el aire acondicionado está muy frío. No, me mantengo fiel porque entiendo y comprendo la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el motivo fundamental por lo que los cristianos nos mantenemos fieles donde Dios nos ha mandado a hacer. Pero no, vivimos en una época donde si no me gusta no estoy. Y si no me gusta no me entusiasmo. Porque no está hecho exactamente a mi manera, o porque no es como debería ser, o porque no es como me enseñaron. Hay tantas excusas. Mi querido hermano, amárrate de la gracia de Dios. Y busca tu gozo, tu bendición, tu entusiasmo en la gracia y la misericordia de Dios, lo que Dios ha hecho. Lo tercero es la compasión. Cuando tú entiendes lo que Cristo ha hecho por ti. Cuando tú entiendes que te ha dado algo que no merecemos y que ha olvidado lo que merecemos, entonces no hay otra respuesta que tener compasión del que está al lado tuyo. Es tener compasión por aquellos que están en necesidades, por aquellos que han caído, por aquellos que han pecado, por aquellos que tienen necesidad. El corazón de un cristiano debería estar lleno de compasión porque Cristo ha sido compasivo con nosotros. Dice ahí en Tito capítulo 3, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, dice el apóstol Pablo. Rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites, vivíamos en malicia y envidia y nos aborrecíamos unos a otros. Ahí eran las características de los que no han entendido la gracia de Dios, son los que aborrecen a los demás. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, la gracia de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mi querido hermano, si usted entiende que ha sido justificado por su gracia y usted entiende que ha sido lavado, regenerado, rescatado, salvado por la preciosa y maravillosa presencia de su Espíritu Santo, hay una sola respuesta a eso: tener compasión y dejar de hacer lo que hacíamos antes. Los que no entienden la gracia de Dios aborrecen a los demás. Pero los que entienden la gracia de Dios entienden que hemos sido puestos en este mundo y estamos en este mundo para expresar la misericordia, la gracia, la compasión a los que tienen necesidad y a los que están pasando por angustia. No olvides nunca de ser compasivo. No olvides nunca de extender una mano, de ser fiel. No estás aquí por tu simple fidelidad a Dios para contigo. Estás aquí porque perteneces a un cuerpo de Cristo. Porque ese cuerpo necesita tu presencia, necesita tu respaldo, necesita tu entusiasmo, necesita tu compasión.
No eres parte de un grupo familiar porque simplemente me gusta estar ahí. Soy parte de un grupo familiar porque es lo que Dios me ha mandado a hacer, a tener compañerismo con mis hermanos en Cristo. No hago iglesia. Es triste como hay gente que está en el estadio viendo el juego, pero no tiene ni la más mínima idea de lo que está sucediendo. No sabe por qué hacemos las cosas. No entiende que estamos aquí para compartir el uno por el otro, para apoyarnos unos a otros, para comprender y entender la necesidad de mi hermano y de mi hermana. Si tú has entendido la gracia de Dios, entonces necesitamos ser compasivos, sacrificarnos por los demás, entregar por los demás. Estamos luchando por construir una casa, una familia en Ciudad Guatemala. Necesitamos levantar $10,000 para hacerlo. $10,000 para construir una casa para una familia de 5. No hemos podido llegar a la meta. No hemos podido llegar ahí. Yo sé que vamos a llegar. Yo sé que vamos a llegar porque la gracia de Dios nunca falta. Porque la misericordia de Dios nunca falta. ¿Ok? Hoy vi una iglesia. Hoy estábamos conversando en una iglesia. Estaban recogiendo una ofrenda para un país en África, porque están pasando por mucha necesidad los refugiados en ese lugar, y recogieron $600,000 para ayudar a esa iglesia. Usted me puede decir, esa gente tiene dinero, esa gente tiene visión, esa gente tiene corazón, esa gente tiene compasión. El dinero no es nuestro, mi querido hermano. El dinero es de Dios. Simplemente nos da la oportunidad de poderlos usar o de poderlos poner a su servicio. Pero si el pueblo cristiano no muestra compasión, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Hemos sido puestos en este mundo como instrumento de Dios para la compasión, para el sacrificio por los demás, para seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se sacrificó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nosotros podemos hacerlo por los demás? Y lo último que quiero compartir con ustedes en esta tarde es la gracia debería mostrar santidad. ¿Saben lo que significa la palabra santidad? Separado para Dios, dedicado para Dios, puesto al servicio exclusivo de mi Padre Celestial. Cuando Jesús dice, porque los que Dios me ha dado, nadie los arrebatará de mi mano, quiere decir, esta gente han sido separada para mí, para mi gloria, para mi exaltación. Cuando el libro de Efesios enseña que hemos sido marcados por su Espíritu Santo, sellados con las aras, con la herencia de su presencia, significa que hemos sido marcados para ser separados. Ha sido dedicado para mi gloria y para mi honra. Cuando entendemos la gracia de Dios, la respuesta del Señor a partir de este momento, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Qué triste es viendo cristianos que su vida están divididas y separadas. Le dedicamos más tiempo a otras cosas que a las cosas del Señor. Cosas que no son malas, cosas que no son tan malas. Pero cuando Cristo Jesús no es el centro de tu vida, en tu vida no hay santidad. Porque la única forma que hay santidad, y santidad no tiene solamente que ver con la pureza sexual, o con lo que miro en televisión, o con lo que miro en la computadora, sino en cómo gasto mi vida. Eso es santidad. Dedicarme a todo lo que soy gira alrededor de quién es mi Salvador. Todo lo que decido, lo que estudio, lo que trabajo, a dónde voy, lo que hago, lo que visto, lo que hablo, lo que miro, cómo trato a mi esposa, a mis hijos, a mi hogar, en mi trabajo. Todo esto está determinado por quién es Cristo en mi vida. Dice ahí Romanos 6, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué importante saber que no le podemos dar lugar al pecado, no porque quiero ser más santo que nadie, sino porque estoy bajo la gracia y entiendo y comprendo lo tremendo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta es mi pregunta para ti en esta mañana.
¿Cuánto amas a Cristo? Esa es la respuesta que Jesús está buscando de ti. Ninguna más. Si tu amor por Jesús no es el centro de tu corazón, es posible que estés en el estadio, es posible que estés mirando el juego, pero no tienes ni la más mínima idea de lo que estamos haciendo. Y tu confianza plena no está puesta en el autor y consumador de la fe, como enseñara a Colosenses, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Si tus ojos no están puestos solamente en Él, en su gracia, en su misericordia, quizás compraste un ticket para venir al estadio, o te lo regalaron. Quizás estás mirando el juego, pero no entiendes nada de lo que está sucediendo. Quizás estás ahí, pero estás gritando de forma equivocada. Estás disfrutando de forma equivocada, estás enfocado de forma equivocada. Yo te invito a que tú mires tu vida en esta mañana y con toda honestidad seas capaz de decir, sin duda ninguna, mi vida está dedicada única y exclusivamente a la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo. Y tú puedes decir eso en esta mañana. Creo que tú has entendido la gracia de Dios. Pero si no, yo te invito a que en esta mañana tú cierres tus ojos y escuches la voz de Dios haciéndote la pregunta 3 veces. ¿Tú me amas? Y quizás la primera respuesta va a ser rápida. Sí, Señor, yo te amo. Pero Dios te va a hacer la misma pregunta otra vez para que lo pienses un poco más profundo. ¿Tú me amas? Quizás vuelvas a responder rápidamente. Y la pregunta de Dios vendrá otra vez con más calma, con más tensión, con más énfasis. ¿Me amas? Esas 3 preguntas vinieron acompañadas de otras cosas. ¿Me amas más que esto? ¿Me amas más de lo que está al lado tuyo? ¿Me amas más de quien tú eres? Yo te invito a que tú medites en esta mañana y cierres tus ojos. Tú le digas, Señor, tú que lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y por eso quiero tener una actitud de agradecimiento. Por eso quiero ser fiel. Por eso quiero ser compasivo. Por eso quiero buscar tu santidad. Por eso, Señor, echo afuera los miedos. Pongo la seguridad esta mañana. Si tú entendiste que Cristo murió en la cruz, si tú has comprendido que Jesús murió en la cruz, que pagó por todos tus pecados sin merecerlo, y tú has comprendido que Jesús ofrece salvación y vida eterna gratuitamente, por gracia, sin que tengas que pagar absolutamente nada. Si tú has entendido eso, si tú un día le pediste a Jesús que entrara en tu corazón y creíste por fe que Él resucitó de los muertos y que Él te ofrece vida eterna, si tú has entendido eso, yo te invito a que tú te goces en su gracia. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Tú has sido adoptado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él te ha hecho coheredero con Cristo y heredero de Dios. Te invito a que tú lo disfrutes, que eches fuera el miedo, el temor, la angustia y pongas ahí la seguridad. Yo soy tu hijo y nadie me arrebatará de tu mano. Y estoy aquí para mostrar tu santidad, tu compasión, tu fidelidad, tu presencia, tu agradecimiento, tu gozo, tu victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice la palabra de Dios. Te invito a que tú te goces como su hijo en esta mañana. Disfruta su gracia. No estamos aquí para buscar
la aprobación de los hombres. Tampoco necesitas ganar la aprobación de Dios. No importa lo bien que te portes, nunca vamos a ser merecedores. No es acerca de lo bien que me porto, es acerca de Él, acerca de su gracia, de su misericordia, su compasión, de su amor, de sus brazos extendidos. Yo te invito en esta mañana. No importa cuánto tiempo llevas en el estadio, no importa cuánto tiempo llevas viendo el juego. Quizás no has entendido bien las reglas, quizás no has entendido bien cómo funciona. Pero la voz de Dios en esta mañana te dice: ¿me amas? Tú me amas. Entonces busca la santidad y estar cerca de mí.